Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA. Hipercor de Meridiana va a explotar a las 3:30. Sobre todo que salga la gente de los aparcamientos. ¿A las 3:30, 4 menos 20. ¿A las 3:30? 4 menos 20. Que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento que no se mueva un coche. Todo Euskadi. El barrio donde vivíamos, pues eso, mucha gente pues era trabajador del Hipercor. Todos conocíamos a alguien que había trabajado en el Hipercor, todos conocíamos a alguien que murió en el Hipercor. Y el barrio, y cuando hablo de barrio, hablo del barrio de los de antes, ¿eh? La tienda de la Paca, la tienda de la María, etcétera. La vida de barrio donde más o menos la gente se conocía. Yo estaba acostumbrado a verlo en la televisión y decía, pobre gente, que ha muerto, que esto, pero es que nadie nos imaginamos que nos puede tocar a nosotros mismos. Estas son mis dos hijas que murieron en Hipercor. Esta es mi hija Sonia, que tenía 16 años, y esta es mi hija Susi, que tenía 14 años. Mi esposa en el momento de morir tenía 38 años y mis hijas 14 y 16. Que este tema es un tema impactante. Espero que, como ya dije en el de Alcácer, que una especial participación de la gente, sobre todo no lo he dicho al principio, intentaré meter este fragmento también al principio. Espero una participación de la gente porque me gustaría que gente más mayor, como puede ser gente de tu edad, claro, yo vivo de recuerdos. Su opinión y los recuerdos que tiene de esa época. Yo me he traído 4 apuntes, pero yo hablo de recuerdos. Comente. Así que pedimos, por favor, que la gente ahí abajo en la caja de comentarios, ya sea en cualquier plataforma, comente y explique sus experiencias. Si alguien tiene incluso hasta algún familiar, amigo, vecino que sufrió en sus propias carnes esto, que si quiere contar su experiencia ahí abajo en los comentarios y demás, es bienvenido. Y yo, lo que dije en el otro podcast, yo siempre estoy pendiente de los comentarios, siempre que sean con respeto, por favor, porque siempre hay alguien que se escantía un poco. Eso no se va a permitir, no se va a consentir, no se va a entrar en conflicto, simplemente no se le va a contestar y punto. Pero la gente que con mucho respeto quiera comentar y explicar algo es bienvenida. ¿Qué tal, noctámbulos despiertos? Hoy vamos a tener aquí un podcast muy potente, del cual vamos a hablar aquí con Santi, colaborador ya, como bien conoceréis, de la temporada pasada. ¿Qué tal, Santi? Aquí estamos otra vez. Con ganas de volver y tal. A dar opiniones. Ahí está. Pues el tema que vamos a traer hoy es un tema bastante difícil de tocar, puesto que está en la memoria colectiva de España. Es un tema que ha tocado a nuestra actual generación y en especial a la anterior, y es el tema del terrorismo en España. Aquí, como bien sabréis la gran mayoría, hubo una cédula terrorista que se llamó ETA, que bueno, teóricamente desapareció finalmente en el 2011, pero bueno, en la década de los 70, 80 y 90 en especial hizo atentados muy graves, asesinó a mucha gente y bueno, quedó bastante marcado lo que fue la sociedad española de ese momento, ¿verdad? Sí. Esto se veía, la historia del terrorismo aquí desde el punto de vista del ciudadano, que es lo que hablamos nosotros siempre, siempre se veía desde nuestro punto de Barcelona, de los catalanes, que es de donde nosotros podemos comentar ahora. Como una cosa que ocurría, que tal, que te indignaba, por supuesto, porque cuando veías, hostia, pues tal y cual. Pero el gran punto de inflexión que tuvimos fue aquí el atentado de Hipercor. Correcto. Entonces fue cuando dices, hostia, esto que vemos en la tele, esto que tal, esto igual, hostia, nos ha tocado. Concretamente, yo estaba viviendo en esa época justo al lado del Hipercor, a una calle de distancia, y bueno, pues vecinos y gente de allí pues murieron en el atentado. Entonces, eso ya nos marcó otra... Exacto, sí, además que otra marcó... manera de sufrir y de ver este tipo de atentados, que fue... No, además que yo que me puedo informar, yo claro, no había nacido todavía en esa época, pero sé que marcó un punto de inflexión en cuanto a la sociedad española, porque fue un atentado muy sangriento y marcó mucho.
Bueno, vamos a tratarlo desde un punto histórico. Vamos a ir narrando un poco desde los inicios de ETA hasta lo que fue, digamos, el final, y lo vamos a ir desgranando aquí poquito a poco y iremos nombrando y enumerando pues, los acontecimientos más importantes dentro de lo que fue ETA. Sí que es verdad que, si no te parece mal, antes de empezar el podcast de ETA, pues vamos a hacer una pequeña pincelada de un punto que hemos creído que teníamos que tocar, nada, porque podía tener un poquito que ver con este tema, y es sobre lo que ha pasado estos últimos días, ¿verdad? No sé si tú pensarás como yo. Bueno, sí, hasta cierto punto sí. Lo que pasa es que hablamos del tema de España, su relación con Israel, su absoluto apoyo al pueblo palestino, etcétera, etcétera, que está creando una serie de conflictos internacionales bastante graves. Que pueden llegar a ser bastante graves, correcto. Sí, sí. Entonces, el tema no es que nos queramos meter con este tema en tal, no nos queremos posicionar ahora mismo de ninguna manera, pero lo que sí queríamos dar era un consejo, que creemos que en los próximos meses, incluso años, podría llegar a ocurrir algo. Ojalá nos equivoquemos y no ocurra nada, pero sí que es verdad que parece que nos estamos metiendo en problemas. Más bien nuestro querido presidente es el que nos está metiendo en dichos problemas, entonces queremos prevenir un poco aquí a lo que es a la comunidad y a la sociedad española, y sería que recomendamos que tengáis las cosas básicas, por si acaso, porque ya sabéis lo que pasó este año, ¿no? Con cierto apagón nacional, entonces nos dejó un poco a algunos con el culo al aire, ¿verdad? Correcto. Así. Hay que hacer caso a los preppers, Hay que hacer caso a los preppers. La gente se reía de ellos, La gente se reía y mira por dónde. Sí. La mentalidad ha cambiado mucho, por lo que he hablado yo con la gente desde entonces. Así que nada, si podéis, pues preparar lo que decimos siempre. Y con más razón o menos razón, yo por parte del gobierno pienso que han cometido una insensatez. Porque para un tema tan grave, donde tú te crees que representas al 100% de los españoles y posicionas a tu país, o sea, al 100% de los ciudadanos, en una situación frente a determinados países, para retirar el apoyo y para posicionarse tan tajantemente en contra de los judíos y de los israelitas y tal y cual, y no decir nada de Rusia y Croacia, no decir nada del tema de los países africanos y tal, sino que ser tan tajante por el genocidio que se está cometiendo en Gaza, pues deberían, pienso yo, haber hecho un referéndum de ver qué piensa el pueblo español al respecto. Porque a mí lo que piensa el señor Sánchez, la señora Yolanda Díaz y toda la camarilla esta de Podemos, no sé si representa al 100% de los españoles. Por lo tanto, posicionar al país involucrando a ese 100% no lo veo yo muy correcto. No se cuenta con el pueblo para nada. No parece muy democrático, ¿no? No parece muy democrático. No se cuenta con el pueblo para nada a nivel de las grandes decisiones. Las grandes decisiones le corresponden al pueblo, no a los que se supone que nos representan. Porque allí nos representan hasta cierto punto. Porque cuando tú vas a votar, votas una lista, votas un partido político que te es más afín, ¿no? Pero luego al final esas 100 y pico de personas, 80, 90 que están allí, tienen un solo voto. Entonces... Exacto. ¿Perdona? ¿Y eso luego representa al 100% de la población española? Pues yo lo dudo. Hay cosas que se deberían someter a referéndum, y más cuando estás hablando de temas tan complicados. Tan complicados que... Yo decir, que nos puede llevar a una guerra y tal y cual. Yo, desde mi desconocimiento de ciudadano, pues siempre estás ahí que yo puedo pensar que nos puede llevar a una guerra. Nos llevó el señor Aznar. O sea, a ver, ya sé que estaba el quinto coño la guerra, pero también está el quinto coño. Sí. Bueno, ¿y qué? Eso no quiere decir que no debamos tener derecho a opinar sobre determinados casos tan graves. Exacto. Total, entonces, como creemos un poquito en esto que hemos hablado, pues creemos oportuno que sería apropiado, pues eso, tener víveres en casa, comida no perecedera, tener alimentos... Que prepararse. Exacto, prepararse, agua, linterna, velas y demás, y en especial medicamentos básicos. Básicos. Paracetamoles, antibióticos y cosas de estas. Sí. Y nada, esta es un poquito la pincelada que queríamos dejar antes de empezar el podcast. Sí que es verdad que vamos a recordar las redes sociales una vez más. Noctámbulos Despiertos lo tenéis disponible en X, en Instagram y también en TikTok. Luego, para verlo y escucharlo, siempre tenéis YouTube,
que la verdad que es la plataforma que nos interesa especialmente, pero luego también, si no queréis verlo y queréis escucharlo desde el coche, auriculares y demás, pues tenéis iVoox, Apple Podcast y Spotify. Así que nada, con esto vamos a arrancar con el podcast. Bienvenidos a Noctámbulos Despiertos. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar como siempre desde el principio, ¿verdad? Y vamos a iniciar un poco por los comienzos de ETA y cómo surgió. Para esto pues nos tendríamos que remontar a los años 50-60, que es cuando en ese momento quizá había un movimiento paramilitar importante que eran los maquis, si no me equivoco, que eran el de esto que iba contra la dictadura de Franco. Antifranquista, el antifranquista, el cual... De resistencia. Exacto, de resistencia y demás. Luego, justamente coincidió en la misma década, al final de este grupo, con lo que fue el comienzo de ETA, en finales de los 50, primero de los 60, donde ETA, bueno, pues en un principio no fue como... no dio salida como un grupo terrorista, ¿verdad? Y bueno, primeramente lo que hicieron fueron movimientos políticos y demás para concienciar sobre todo al pueblo vasco sobre las ideales que tenían y demás, hasta finales de la década de los 60, donde bueno, ya empezaron a hacer pues sus movimientos. Sí, en nombre de la independencia y de esto del País Vasco y Navarra, pues empezaron dicho así a lo bestia, empezaron a ejecutar a miembros de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Empezaron por un guardia civil, ¿cómo se llamaba? No sé, lo tengo aquí. El primer etarra que mata a un guardia civil fue aquí a José Pardines. Eso, Pardines. Exacto. Sí. Pero sí que es verdad que antes de eso me gustaría dejarlo como dato, que ellos empezaron con el tema para su financiación de extorsiones, secuestros y demás, antes de lanzarse como criminales definitivos. En cuanto a asesinatos se dice, ¿no? Sí. Y en sus primeros años básicamente se dedicaron a eso, sobre todo a la extorsión, al secuestro, a quizá algún robo menor y demás, pero en un principio no fueron hasta primero de los años 70, cuando ya empezaron con este tema, que fue el asesinato de 73, Carrero Blanco, del guardia civil. Sí que es verdad que ETA a lo largo de su historia ha tenido algunos atentados más fuertes, ha tenido algunos crímenes que han llamado la atención, pero bueno, me gustaría sobre todo recordar esto, el atentado, bueno, el asesinato de esta persona, que fue que lo hemos dicho aquí, Javier Echavarrieta, Xavi, fue el etarra que acabó con la vida del guardia civil José Pardines. Y aquí, digamos, yo diría que dio el pistoletazo de salida de lo que fue ya la historia definitiva de ETA como grupo terrorista. Antes, que se me ha olvidado comentar de empezar todo esto, hacemos este podcast, Santi y yo, sobre todo porque creemos que esto es un tema que no se debería olvidar, porque es un tema que durante muchas décadas ha estado machacando a la sociedad española. Ahora parece que no, pero durante los años, tú me lo sabrás decir, 70, 80, 90 en especial, se vivió con mucho 80 terror. De los 90. 80 de los 90. Mucho terror. 20 años bastante... Y marcó sobre todo a la sociedad española y había gente que vivía atemorizada, sobre todo básicamente si eras guardia civil y estabas, sobre todo en especial en el País Vasco, era un riesgo verdaderamente importante. Entonces, durante muchos años han estado realizando crímenes muy graves y eso creemos que se está intentando olvidar por interés o no político. Ya podremos decir que sí o no, pero parece que se está olvidando, sobre todo las generaciones nuevas. Sí, y aparte de eso, que me imagino yo que en la escuela tampoco se enseña en la historia de España el episodio este. Entonces, forma parte de la historia de España. Y reciente, además. No debemos perderlo de vista, porque lo que para unos dirán, no, porque esto hay que pasar página, porque ahora hay un partido político que lo representa más o menos ese movimiento político en el Parlamento.
tal y cual, y que bueno, sí, pero por un lado sí, pero por el otro la memoria histórica. Entonces, bueno, si hay memoria, pues hay memoria para todo. No hace falta ponerse muy incisivo en este tema, No. pero sí, es un tema que está ahí, que hay que recordarlo, como la dictadura franquista, Exacto. o por qué Franco dio el golpe de Estado, o el levantamiento, como se suele decir, etcétera, etcétera, y todo esto. Entonces, la juventud hoy día no tiene ni pajolera idea de todo esto, de nada. Y entonces no está de más recordarles. Exacto. Recordarles, pues porque hay unos señores, que son sobre todo guardias civiles y personas de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado, pues que las pasaron putas. Claro. Las pasaron putas, con miedo, mirando a la espalda, siempre acojonados, y que nunca sabes si vas a llegar a tu casa. Exacto, con el simple miedo de coger el coche. Exactamente. Entonces, eso hay que vivirlo, está claro que hay que vivirlo para poder hacerse una idea, pero se les debe un reconocimiento también a esta gente por todo ese sufrimiento invisible, porque esto es un sufrimiento invisible. Exacto. El tener que ir por la calle con escolta, etcétera, etcétera. Las personas civiles iban con escolta en el País Vasco, habían allí, no sé, casi 1.000 o 2.000 escoltas, no me acuerdo. Una barbaridad. Sí, sí. Entonces, claro, todo eso es un miedo invisible. Como vigilantes de seguridad que lo conocemos, que tenemos muchos amigos que han estado allí, que han estado trabajando allí. Entonces, claro. Y esto es el miedo invisible. Y a esta gente un día de esto se le tiene que reconocer de una manera u otra. Exacto. Porque al fin y al cabo luego son los que van a venir a ayudarte cuando tengas tus necesidades de seguridad, aunque no lo parezcan. Totalmente. Además, como te he comentado antes off the record, que sobre todo que me sabe mal porque es que no es una cosa que pasó hace 50, 100, 200 años. Es una cosa que hay gente hoy en día que ha tenido familiares, ha tenido padres, ha tenido hermanos que han fallecido a causa de este movimiento. 850 víctimas, pues calcula. Fíjate. Eso directamente. Luego, indirectamente, todos los heridos, toda la gente que quedó marcada, gente que quedó sin piernas, gente que se vio abocada a tener una vida truncada de por vida. Y luego el destrozo que has hecho a familias que se han quedado sin hijo y sin marido, o sin mujer y sin hijos, o demás. Y parece que todo esto, por un interés o no, se está queriendo olvidar. Y yo lo siento mucho, pero a mí eso no me parece correcto, la verdad. No sé si piensas lo mismo. Como otras cosas que también se dejan en el olvido y no deben olvidarse, deben estar ahí. Tampoco hace falta, ya te digo, tampoco hay que machacarlo. Pero deben estar ahí para que la juventud conozca en qué país viven y qué ha habido en este país, porque en este país parece que que solo exista el TikTok y las gilipollas que dependen desde países de fuera, ¿no? Además que hay un dicho que no sé si lo voy a decir bien. Sociedad que olvida su historia está condenada a repetirla, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, es algo, no sé si es exactamente ese, pero es algo así. Bueno, pues vamos a volver con los puntos importantes. El presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, también se entrevista con el secretario de Estado norteamericano. Al día siguiente, un atentado cambia el curso de la historia en España. Es el 20 de diciembre. Un comando de ETA hace estallar 50 kilos de dinamita al paso del vehículo oficial, matando al presidente Carrero, a su escolta y al conductor. El explosivo estaba colocado bajo el asfalto de la calle Claudio Coello, por donde pasaba cada día el presidente, a la misma hora, tras oír misa en la iglesia de los padres jesuitas. Sí, ETA después mató al general Carrero Blanco, que era el sucesor del general Franco, su mano derecha, por supuesto. El sucesor suyo tras la presumible muerte del general. Eso fue en el año 73. Exacto. Por lo tanto, teorías conspiranoicas aparte. Eso fue el atentado del comando Chiquia, reconocido por ETA y punto final. Pues ya... Además que en ese momento ETA se conocía, porque se conocía a lo largo de España, pero este fue el gran golpe que los lanzó, salvando la distancia entre comillas, al estrellato nacional e internacional, porque con esto ETA pues se hizo mundialmente famosa y aquí ya se le empezó a tener ya un alto respeto, porque digamos que pasaron de lo que decíamos, de extorsiones, asesinatos puntuales, secuestros puntuales, a lo que fue al asesinato del entonces presidente del gobierno español. Sí. O sea, cuidado, ¿eh? Sí. Y no con un atentado cualquiera, sino bien planificado, colocando una serie de explosivos que a través de un túnel que cavaron durante semanas en una de los edificios aledaños, hasta el centro de la calzada, ahí pusieron tropecientos kilos exactamente
de explosivos y bueno, en un momento dado, Carrero Blanco, su guardaespaldas y también su chofer pasaron ese momento. También es verdad que mal hecho por su parte, porque cada día siempre puntualmente pasaban por el mismo sitio, entonces ahí es muy fácil producirse esto. En el momento que pasan, ETA detona la bomba con una magnitud de explosión que el coche incluso llegó a levantarse metros en el aire, llegando a rozar con la cornisa de la fachada que había al lado y cayendo en el interior de un patio luces. O sea, eso demuestra, quizá, que no sabían muy bien los etarras que hicieron eso, las consecuencias de la cantidad de dinamita o de lo que utilizaron, C4, no sé lo que utilizaron. Yo tampoco no para el atentado. Entonces, eran nuevos en esto. Pero vamos, les salió que niquelado, como que dice. O sea, fue, vamos. Sí. Yo creo que lo intentan hacer mejor y no te sale, ¿no? Y a partir de ahí, pues. Y a partir de ahí, bueno, exacto, ya empezó todo. Hay que decir que días después, cuatro etarras enmascarados abrieron noticieros atribuyéndose efectivamente lo que fue este atentado. Entonces aquí sí que esto marcó el inicio de lo que vendría en los próximos años, que no sería poco precisamente. No, atentados de calado profundo. Calado profundo. Políticos, militares, guardias civiles, casos de personas, de civiles que luego sobrevivieron, como el N. Villa, donde cuando veías eso se te saltaban las lágrimas. Las imágenes, todavía me acuerdo yo de las imágenes de ese atentado. Claro, te ponían los pelos de punta, te indignabas, porque era una indignación continua. Cada vez que esta gente cometía este tipo de atentados, asesinatos, o como quieras llamarlo, da igual, de actos criminales, que es lo que son, es lo que eran, y siguieron con lo suyo, pese a la lucha de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra ellos, pues ellos seguían con lo suyo. Se refugiaban en el sur de Francia, la policía francesa no colaboraba nada con la española. En un principio no. Entonces, claro, todo se hacía muy cuesta arriba, ellos estaban en su territorio. Se conocía muy bien esa parte de... Todos conocemos... De que eran los Pirineos y demás. Claro, que se infiltraba gente en la organización, que era la única manera de tal, bueno... Pero duró 20 años, 20 y pico de años, una potencia brutal de asesinatos y de eso. Además hay que recalcar que sobre todo la manera que tenían de hacerlo, porque o sea, hay asesinatos y hay asesinatos. O sea, estos no tenían ningún tipo de pudor. O sea, se plantaban delante de una persona que a lo mejor incluso hasta conocían y que habían ido con sus hijos o con alguno de sus familiares al colegio, y se plantaban delante de él con una pistola y lo ejecutaban sin ningún tipo de pudor, sobre todo a empresarios quizá con más dinero, los cuales extorsionaban y en un principio no querían caer en esta extorsión. Eso lo reflejó muy bien una serie de HBO que no me acuerdo ahora el nombre, la verdad. Dejaré por aquí abajo el nombre porque la verdad que es una serie muy, muy, muy impactante. Me la recomendaron hace unos años y es muy, muy fuerte. Sí, por eso lo que hablamos. Son series y películas recomendables para la juventud, para que lo vea, para que sepan lo que pasó en este país respecto al tema del terrorismo. Explica muy bien, la verdad, lo que fue el terror en esos momentos, sobre todo en pequeñas poblaciones, ¿sabes? Que quizás luego también en poblaciones grandes también, pero lo que eran las pequeñas poblaciones donde se conocía a todo el mundo y se sabía quién era quién, cuidado, Claro. Cuidado, mucho cuidado. Bueno, pues vamos a podríamos recordar aquí pequeños no, porque de pequeños esto no tiene nada, pero pequeños golpes que hicieron hasta un año bastante clave, y bueno, hubo múltiples atentados en los años 70 con bombas en ciudades como Madrid, incluso Zaragoza, algunos sitios del País Vasco y demás. Luego en el año 72, ETA se refuerza gracias a la incorporación de sus filas de Egibar Batasuna, como de esta fuerza política, que luego también muchos años después fue expulsada porque hubo un referéndum para echar todos los partidos políticos relacionados con el terrorismo y demás, pero bueno, también hay que recordar que ETA luego no fue solo ETA, luego también hubo algunos movimientos alrededor de ETA que se unieron a la causa y también hicieron mucho daño y demás.
Luego aquí en el año 74 ETA amplió sus víctimas potenciales al asegurar que todos los miembros y fuerzas de seguridad del Estado eran objetivo principal, así que señalando pues, a todo tipo de cuerpos, como policías nacionales, guardias civiles y policías locales. Y el ejército. Y el ejército, exacto. En septiembre, un bombazo en Madrid causa 13 muertos, todos de ellos civiles, en la cafetería Rolando, en Madrid, el cual también fue un atentado muy sonado, porque ya lo que decimos, que no fue un atentado ni político, ni militar, ni fue sino gente de a pie, sí, como nosotros. Y la verdad esto también marcó bastante la sociedad en ese momento. Sí, sí. Y luego ya nos tenemos que ir a año muy importante, el cual fue el 75, donde Miquel Lajarza, más bien conocido como el Lobo, como tú bien conocerás, infiltrado desde el año 70, si no me equivoco, 70, infiltrado a través de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, eso sí que no me acuerdo, yo creo que es de la Policía Nacional. Policía Nacional, se hizo pasar por militante de ETA, el cual lo ayudó a través de dinero que obviamente le ofrecía el gobierno. Le facilitaba pisos francos, ¿no? Exacto, todo siempre facilitado por la policía y demás. Infraestructura. Y así se pudo colocar. Estaban vigilados por inteligencia. Entonces, esto le permitió colocarse en puntos clave de la jerarquía etarra y llegar a ascender bastante. Y al final, en el año 75, se produjo una detención bastante masiva de lo que eran bastantes cabecillas de ETA, que sí que es verdad que hizo bastante daño en ese momento, hay que reconocerlo, hizo mucho daño, debilitó bastante a ETA, pero sí que es verdad que el Lobo pidió que no se hiciera en ese momento, porque si le daban un poco más de tiempo, incluso él prometía que se podría detener toda la cúpula. Sin embargo, bueno, por decisiones desde arriba, ya podemos entrar ahí en detalle o no, políticas. Dijo, no, yo no entraría. Fue una decisión política, ya está. Quien quiera, bueno, aquí hay algunas teorías conspirativas o no, que en las cuales podéis ir a buscarlas. En la película salen, o sea, en la película El Lobo, ahí creo que salen los comentarios, ahí salen los comentarios más o menos reales de que se dice. Yo el tema político no quiero comentarlo, porque eso fue una lucha muy cabrona, Entonces, exacto, el posicionamiento siempre es a favor de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, y todo lo demás son cuentos chinos. Se hizo lo mejor que se pudo, seguramente. Se hizo con voluntad de acabar con ETA desde el primer día, seguro, eso no pienso ni dudarlo, pero fue una sobre lucha... todo él, porque él literalmente, cuando digo literalmente, se dejó la piel, y digo literalmente porque después obviamente se convirtió en objetivo número 1 de ETA, y bueno, tuvo que hacerse cirugías estéticas para cambiarse el rostro y el físico para que no lo reconociesen. Y bueno, tirarse muchísimos años en silencio hasta ya bien entrados finales de la década del 2010, que ahí ya salió a la luz, escribió sus propias memorias y demás, y bueno, explicando un poco sus vivencias y todo lo que había ocurrido con este tema, que la verdad que es muy... Era un tema que generaba en la sociedad civil, sobre todo, indignación. O sea, tú no te podías llegar a imaginar qué movía a una persona en nombre de una independencia de un territorio, pegarle un tiro en la nuca a un guardia civil. O sea, ¿perdona? O sea, ¿y es terrorismo? ¿Terrorismo o asesinato a sangre fría? Sí, es terrorismo, porque al fin y al cabo estás creando un clima de terror, pero... Y bueno, porque lo haces mediante el nombre de un ideal, pero... Sí, bueno, el ideal y bajo unas siglas y tal, y todo queda muy... Pero al final eres un cobarde hijo de p*** cuando tú metes un tiro por la nuca. Básicamente. Y un criminal, claro, solo faltaría eso. Y además de ser lo más bajo de la sociedad, cuando estás poniendo una bomba debajo de un coche que tú no sabes quién la va a coger, porque sí, tú en principio sabes que la va a coger tal político, tal policía, tal, pero no sabes si en ese momento se va a subir con su mujer, ahí está la su hijo, su madre. Ahí está la ironerilla. Ahí está. Es que es un tema muy peliagudo. Y bueno, pues para ir cerrando el tema de Miguel Lezarza, perdón por mi pronunciación, porque el vasco no es que sea especialmente fácil
de hablarlo. En ese momento sí que consiguieron hacerle mucha mella, pero claro, también es verdad que ETA estaba bastante bien organizada. Claro, estaba en su mejor momento. En su mejor momento, claro. Exacto. Y además, aparte que estaban muy separados, tenían cédulas por todas partes, estaba muy bien repartida y claro, si dabas un golpe potente a uno siempre había alguna cédula por ahí. Sí, luego siempre estaba el Comando Madrid, el Comando Barcelona, exacto, el Comando Donosti y demás. Entonces siempre le cortaban la cabeza a la hidra, pero luego siempre salían dos. Bueno, siempre salía por la tele, descabezado el número 1 de ETA. Bueno, exacto, pero bueno, al día siguiente pues tenías otro. Sí. Y entonces, pues bueno, fue una pena eso porque, como bien dijo el Lobo, que se podría haber acabado, ¿no? En ese momento con lo que era todo el comando, toda la cúpula de ETA y bueno, por decisiones políticas, técnicas y demás, pues no pudo ser. Fue una pena. Y continuaron. Y continuaron, efectivamente, y con mucha, incluso diría que llegar hasta más fuerza, sobre todo hasta los años 80. Hasta la barbarie. Sí. Pero bueno, no vamos a adelantar porque ahora lo que vamos a saltar al 77, porque en mayo, en una semana pro amnistía, acabaron con varios muertos en Euskadi pues debido a la represión policial que ejercía la policía en ese momento. Luego ETA y otros comandos que se asociaron con ellos boicotearon las elecciones generales en junio del 77. Intentaron boicotear y bueno, en parte de España lo consiguieron. Luego también hay que comentar aquí un dato bastante interesante, que es que las dos ramas de ETA que había en ese momento comienzan con una campaña de atentados bastante potentes contra lo que era la central nuclear de Lemonitz, con la cual durante muchos años estuvieron atacando, incluso llegaron a realizar 300 ataques. Y bueno, llegaron a acabar con directores, llegaron a tumbar infraestructuras, luego directores de lo que era la obra también llegaron a acabar con su vida para que no rehacieran. Claro. Bueno, parece que quisieron acabar totalmente con esta infraestructura, ¿no? Y nada, luego en el año 78 es uno de los años más importantes para la democracia española, porque fue el año que se hizo la Constitución española y desde entonces pues bueno, no cesó ahí nunca lo que fue la lucha contra ETA, pero bueno, también fue un año que pese a que fue importante para España, también lo fue importante para ETA, porque fíjate, en septiembre de ese año varios comandos autónomos causan el primer asesinato de una persona que no tenía nada que ver a sangre fría, como era el taxista Amancio Barreiro, una persona que simplemente estaba realizando su trabajo y fue, como bien has dicho tú, asesinado a sangre fría, tío. Pum, pum. Sin ser ni siquiera ni político ni nadie importante. Luego en el año 79 comenzaron otra campaña de atentados contra intereses turísticos españoles, también supongo con idea de hoteles, exacto. Los cuales pues se prolongaron hasta 2009, fíjate. Y sumando en total un total de 225 ataques a lo que dices tú. Infraestructuras hoteleras. Sí. Para hacer daño a la propia economía nacional. Luego en el año 80, año de la elección del primer Parlamento vasco, es también el año de la cúspide del ciclo de violencia política durante la transición democrática, con más de 100 asesinatos, que se dice pronto, en un año, sí, fue la gran mayoría de ellos obra de ETA, de la rama principal. Luego también ese mismo año inician una campaña de asesinatos de los políticos de UCD vasca. Sí, UCD ya se estaba acabando y no sé si eso provocó la desaparición de UCD, no lo sé. No, eso sí que la verdad que no estoy. Pero yo todo esto me he tenido que ir. Fue un periodo muy jodido. O sea, casi cada día era una noticia. Cada 2 días era acojonante. Luego nos saltamos al año 81, donde en febrero de ese mismo año ETA acaba como te había comentado bien, con el ingeniero de la central nuclear de Lemonitz. Y bueno, también es verdad que este fue un año donde hubo el famoso golpe de Estado de Tejero, el cual por uno de los motivos en el que se dio fue porque los militares querían acabar con
esto y por los que ganó también mucha fuerza, porque querían acabar con la banda terrorista, entre otros muchos motivos, obviamente. Pero bueno, como aquí estamos hablando del terrorismo, también fue uno de los temas por el que ganó fuerza este golpe de Estado. Sí. Luego ya nos vamos al año 83. Este fue un año clave contra la lucha de ETA, debido a que se creó el famoso GAL. A principios de la década de los 80 irrumpen los grupos antiterroristas de liberación, los GAL, grupos parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o guerra sucia contra ETA. Al GAL se le atribuyen 27 asesinatos, entre ellos los de Lasa y Zabala. En el juicio por estos 2 asesinatos se sentaron en el banquillo y fueron condenados altos cargos del Estado y de la Guardia Civil. Esta actividad antiterrorista, al margen de la ley, entorpece la colaboración con las autoridades francesas y hace que ETA se reafirme en su estrategia de lucha armada. El cual, bueno, omitiremos un poco gracias a quien se creó, pero bueno, eso sí que es verdad que podéis ir a Señor buscarlo. X. Señor X, obviamente podéis ir a internet a buscar el nombre, lo vais a encontrar muy fácilmente, pero nosotros por no buscarnos No, problemas. porque hablamos de terrorismo. Exacto, hablamos de terrorismo, Y contraterrorismo. Esto y fue al contraterrorismo, cabo. exacto, no vamos a hablar del tema. Estamos hablando de lo que es el GAL, que se nombra GAL por ser el Grupo Antiterrorista de Liberación. Fue un grupo paramilitar y parapolicial de policías y de militares Mercenario. altamente peligrosos, mercenarios y bueno, que quizás sí que es verdad que lo hemos hablado también off the record, que no tenían los métodos más legales, No. más suaves, pero bueno, sí que es verdad que intentaron hacerle lo que fue lo que se le llamó la guerra sucia a ETA. Sí, Y durante varios años pues le hicieron mucho, pero cuando digo mucho es muchísimo daño a ETA. Sí que es verdad que luego también cometieron otro tipo de tropellerías que se llevaron por delante la vida de gente que no tenía nada que ver. Incluso me parece que llegaron a secuestrar a 2 personas pensando que eran del comando de ETA en un pueblo del País Vasco. Y bueno, tuvieron que luego soltarlo a los días porque se habían equivocado. Pero bueno, entre sus tropellerías, como así se dice, ¿no? Realizaron secuestros, asesinatos, tortura y en especial malversación de fondos públicos que era el propio... Claro, lo financiaba el gobierno. El propio gobierno en ese momento los estaba financiando, aunque nunca se posicionaron de parte de ellas, pero bueno. Ministro Berrenuevo y el Vera, en ese momento era el director general de la policía. ¿Vale? Exacto. Pagaron con la culpa. Cuando se destapó la realidad del comando GAL, siempre tiene que haber de ahí la organización. Bueno, contaron con todo el apoyo de Felipe González y de toda la cúpula socialista de la época. Y bueno, en poco tiempo estuvieron en prisión. Poco tiempo. Bueno, sí, fueron un poquito los cabezas de turco, ¿no? En ese momento, porque alguien tenía que pagar el pato. Pero bueno, sabemos cómo van estos temas. Tampoco menos. Luego hay que decir que el golpe más fuerte que llegó a dar el comando GAL fue en el año 87, si no me equivoco, donde acabaron con la vida de varios miembros de ETA en un tiroteo que tuvieron en un bar. Y uno de los que consiguieron acabar en ese momento fue Mikel Goicoechea Elorriaga, llamado Chapela, que era en ese momento el cabecilla del comando de ETA y además uno de los más conocidos que ha habido a lo largo de la historia. O sea, era alguien muy potente. Para que os hagáis una idea de la mella que llegaron a hacerle a ETA, este grupo, porque no se andaba con tonterías para nada. O sea, lo que decimos. Bueno, era contraterrorismo de Estado, con toda la impunidad que te da esa titularidad. Con una carta blanca total. Claro, entonces, y encima con fondos. Claro. Imagínate. Entonces, bueno. Sí, no, que en ese momento pegaron fuerte. Luego, al final, en el año 87, el GAL fue disuelto, puesto que quedó expuesto a la luz los vínculos con el aparato estatal, obviamente, porque al final diferentes periódicos y demás comenzaron a investigarlo y al final pues consiguieron dar con la financiación a través del Estado y bueno, pues no se vieron en más que otra que disolverlo, porque tuvieron una fuerte presión mediática y dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado y hay que terminarse con esto. De haber seguido,
No sabemos, ¿no? Igual hubieran podido llegar a hacer más daño y hacer que incluso ETA acabase antes de lo que acabó, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, eso tampoco... No sé. Yo creo que el tema de ETA era un tema que se tenía que solucionar a los niveles que habían llegado, pues como se solucionó, dialogando y cesando la actividad y ya está. Y luego, una vez conseguido esto, pues entonces yo hubiera hecho otra cosa. Pero estaba claro que con un enfrentamiento violento no ibas a acabar con la banda terrorista. No. Le das más argumentos. De hecho, hablamos Sí, del año ojo por 87. ojo. Hablamos del año 87. Bueno, estamos en el 83. Ahora, pero bueno, sí. El GAL se deshizo en el Estuvieron hasta el 86, 87, sí, estuvieron hasta el 87. Pues ahí correcto. pasó lo que pasó, ¿no? Sí, 4 Pues añitos. ese año pues pasó lo que pasó y no sé si fue como respuesta a eso, ¿no? Pero No sé, pero sí que es verdad que es lo que dices tú, el ojo por ojo quizá no sea el mayor de esto, pero sí que es verdad que también se intentó por la vía de la palabra, pero tampoco se intentó varias veces y nunca llegó. no, Salvo exacto, hasta finales pero, de... bueno, pero hay que intentarlo y hay que, no sé. Llega un momento que ETA, el tema de Josu Ternera y tal y cual, ahí yo creo que se podía haber negociado un poco más. Las conversaciones de Argel, no sé, Correcto, se podía haber hecho, lo tengo por aquí. se podía haber hecho más, no sé. Bueno, antes de irme del año 83 quiero numerar aquí un punto clave que también hubo ese año, que fue en octubre, cuando secuestraron al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios el Galdaco. ETA lo secuestró, acabó con él y bueno, fue el gran movimiento que empezó a haber ya por parte de la sociedad para manifestarse y pedir con el fin de ETA, porque hasta entonces sí que es verdad que escandalizaba un poquito a lo que era la opinión pública, la gente se horrorizaba y tal, sí. Pero no fue hasta este año cuando ya se empezaron a movilizar la sociedad española de forma masiva pidiendo ya lo que era el fin, ¿no? El alto al fuego de ETA. Sí, de todas formas, geográficamente, supongo que a un señor de Cádiz lo que pasara con ETA era una noticia en el telediario. Sí. Tampoco estaba preocupado. Indignado, supongo que sí, porque esas cosas, a ver, claro, al final pasa en tu país, sí que tal y cual, pues indignado, pero no se siente como una cosa cercana hasta que te toca. Claro, porque hay que decir que en verdad, verdaderamente donde más atacaban eran las capitales fuertes como eran Barcelona, era Madrid, Zaragoza y quizá lo más próximo que tenían alrededor del país. Sí, exacto. Pero bueno, no dejaba tampoco de ser sonado. Porque... Navarra, en Bilbao, pueblos ahí en Hernani, en Rentería y toda la peña aquella. Pero yo no sé porque no he vivido esa época, pero sí que me debo imaginar que como era tan constante los ataques, casi diariamente tenía que estar abriendo portadas. En los años 80 era un continuo. Y telediarios, ¿no? Entonces eso tuvo que calar, aunque tú lo que digas, tú seas de una persona de Cádiz y no te afecte directamente. No, hostia. Hablo de indignación, indignación sí, te supone, que dices, hostia. Pero bueno, hasta que no lo tienes ahí al lado, pues... Ya. Estas cosas son una noticia en el telediario. Sí, como lo que podemos ver a día de hoy en otros países, exacto. Luego ya saltamos al año 84, donde hicieron un asesinato también bastante clave, que fue el Comando Autónomo Anticapitalista, asociado a ETA, mata a Enrique Casas, senador del Partido Socialista Obrero Español en ese momento, y bueno, este también fue muy sonado, además de que ese año ETA acabó con la vida de 33 personas también, la gran mayoría de ellos civiles, algunos también policías y demás, y eso también les dio mucho bombo ese año. El gobierno, aparte, además, ese año también empezó a ser clave porque el gobierno francés empezó a colaborar quizá un poquito más estrechamente con España para esto. Hay que decir un poquito más. Bueno, hasta unos años más después, cuando ocurrió cierto suceso, que ya si quieres podemos hablar después de él, cuando ya sí que verdaderamente aquí empezó a colaborar más estrechamente. Pero bueno, aquí en el 85 los GAL asesinan a 4 militantes de ETA en el bar Montbar de Bayona en un atentado muy sangriento. En ese mismo año ETA mata un total de 37 personas en repercusión a lo que ahí pasa, que es lo que tú has comentado bien antes, que fíjate, vosotros matáis a tantos, pues nosotros vamos a matar a tantos. Y al final lo que es la violencia llama a más violencia.
Mira, si no me equivoco, este fue aquí donde fue el año que acabaron que he dicho yo antes, el 86, me parece que no, que fue en el 85, en este bar, cuando acabaron con Miquel Goicoechea. Luego en el 86, en mayo, se constituyó la coordinadora Gesto de Paz en Euskal Herria, una iniciativa de la sociedad civil vasca para dar una respuesta mediante concentraciones silenciosas tras cada atentado mortal, que es lo que hablamos. Ese mismo año, masacre de ETA en julio en Madrid. 12 guardias civiles son asesinados mediante un coche bomba en Plaza de la República Dominicana. ETA asesina en septiembre a Dolores González Catarián, llamada Yoyes, dirigente de la banda de Etarra, supuestamente reinsertada. Sí, Exacto. los vendió a todos. Luego, con la colaboración antiterrorista con Francia se intensifica mediante razas en el comienzo del fin del santuario francés para los terroristas. Esto aquí no lo he puesto, pero yo tenía información que esto se debió... Es que, claro, no sé si puedo hablar del tema porque es algo que no está oficialmente probado, pero bueno, hubieron unos movimientos, o no, ahí lo vamos a dejar, que hicieron que a raíz de eso Francia empezase a colaborar más estrechamente con España para acabar con el terrorismo de ETA. No sé si sabes a lo que me estoy refiriendo, y así que luego lo podemos hablar fuera. Yo lo siento mucho, no puedo dar aquí ese dato porque, sí, por no meternos en problemas judiciales, pero sí, hubo un momento clave donde hubo un movimiento que fue clave sobre todo para esto, para que Francia colaborase más estrechamente con España. Pero bueno, yo lo dejo ahí el dato, cada uno si le interesa, pues es libre de ir a buscarlo. Puede buscar en internet. Sí. Vale, año 87, año muy oscuro para la sociedad española, muy duro. Nos vamos posiblemente al año más clave en cuanto a ahí ETA perdió todo su apoyo. Exacto, totalmente. Todo su apoyo que tenía, si tenía alguno, se le fue a tomar por culo. Si algún tipo de simpatía se ganaba por algún de estos, todavía por algún español, aquí ya se les acabó totalmente. Cuando ETA realiza la mayor atrocidad hasta la fecha, colocando un coche bomba, como bien tú sabes, si lo quieres te voy a dar otro paso. En el parque del Hipercor. No sé. Aparte fue curioso porque se oyó la explosión. Hacia las 4:20 de la tarde del 19 de junio, el Servicio de Ambulancias de Barcelona recibe un aviso de la máxima urgencia. Acaba de producirse una terrible explosión en un local del hipermercado Hipercor en la avenida Meridiana. La densísima humareda que sale del local hace especialmente difíciles las tareas de rescate. En esos momentos no se sabe todavía cuántas víctimas hay entre el humo y los cascotes. Lo que sí se sabe desde el primer instante es que se trata de un atentado de ETA. A las 4:12 se produce la explosión en el segundo de los 3 sótanos del local, que abre un boquete en el suelo y otro en el techo, por el que sale una lengua de fuego que abrasa y asfixia a empleados y clientes. Mueren 21 personas. Entre ellas 4 niños, y 45 resultan heridas. Y al cabo de unos segundos un poco largos empezó a salir humo del parking. Pero no fue una cosa instantánea, ¿no? Entonces, claro, la gente, hostia, una explosión y tal y cual. Y, bueno. Dicen que ellos emitieron el típico aviso de bomba que hacían ellos, ahí colocan la bomba y tal. Los vigilantes estuvieron revisando papeleras y tal, pero nunca se dio la orden de desalojar el Hipercor, ¿no? Porque siempre pensaba, bueno, esto es una falsa alarma. Falsa alarma, sí, porque en ese momento hay que recordar que se daban muchos avisos, falsos avisos. Entonces, bueno, pues ahí, perdió la vida, bastantes personas. 21 víctimas mortales y muchísimos heridos. No solo eso, sino el barrio. Exacto. O sea, yo voy a hablar del barrio. El barrio donde vivíamos... pues eso, mucha gente era trabajador del Hipercor, todos conocíamos a alguien que había trabajado en el Hipercor, todos conocíamos a alguien que murió en el Hipercor, y el barrio, y cuando hablo de barrio, hablo del barrio de los de antes, la tienda de la Paca, la tienda de la María, etcétera, la vida de barrio donde más o menos la gente se conocía. El mecánico de Antonio, los ultramarinos de Juan. Correcto. Y ahí porque eso fue un golpe muy duro para el barrio, eso fue insostenible. Entonces,
ahí la gente nos dimos cuenta de que esto ya no podía ser. Y fue porque nos tocó ahí en Barcelona, tal y cual, que ahora voy a decir la chorrada del día, pero los catalanes siempre teníamos la sensación de que ETA nunca atacaría a Cataluña. Porque había... Sí, esa hermandad, salvando las distancias y un feeling, comunidad autónoma y una reivindicación más o menos paralela y tal y cual, porque bueno, aquí surgió un movimiento que fue Terra Lliure, también un movimiento terrorista, pero que no tuvo demasiada progresión, tal y cual, porque y entonces, pues eso, se nos partió el alma a todos. Entonces, más allá de la indignación y de tal y cual, pues aquello fue un drama, un auténtico drama. Cuando pasó esta desgracia, Jordi tenía 9, hacía 15 días que había hecho la comunión, y la Silvia 13. Pasó en junio 13 y en octubre hacía los 14. Toda mi afición era de saber de mi cuñada, porque claro, a través de mi cuñada pues podría haber encontrado los críos, ¿no? Me subí otra vez para arriba, para Verdún, que es donde tenía la peluquería ella. Me fui al colegio de los críos para ver si habían llegado ya al colegio. Claro. Y luego me volví de otra vez al Hipercor. Y entonces, una vez estando allí ya preguntando, y eso, siento Mercedes Manzanares. Y entonces, claro, no diré el nombre. Bueno. Sí que sabemos que estaban los dos niños detrás y mi hermana estaba delante, bueno, era la que conducía, y sí, ya bueno, iban a salir, o sea... No. Pero como estaban tan negras, claro, porque no murieron de la explosión, murieron por los gases. Yo la reconocía por todo, pero es que no quería admitir lo que era mi hija y mi mujer. Me resistía, hasta viéndoles la ropa, viéndoles todo, me resistía a decir sí, son mis hijas. Y bueno, sobre las 2 o las 3 de la mañana ya avisaron que mi hija Sonia también, pues que había muerto. Totalmente. Yo obviamente no había nacido en ese año, todavía yo nací en el año 90, pero históricamente, por lo que he conocido, por lo que he visto documentales, por lo que he visto en noticieros, lo que he hablado con personas y demás, fue una cosa que marcó muy profundamente a la sociedad española. O sea, creo que fue a las 4 menos cuarto de la tarde. Ya tan preciso, mira, tú lo sabrás mejor. Sí, por ahí, a las 3 y pico, 4, era esa hora, más o menos. Y sí, hostia, soy un pepinazo en todo el barrio que no veas. Sí. No, además que esto yo creo que abrió noticiero mundialmente, porque ya te digo, fue un duro golpe, porque aparte además acabó con la vida de gente que no tenía nada que ver, gente de a pie, como podemos ser tú, trabajadores, de gente, de ciudadanos de a pie. Y fue muy duro, fue muy duro. Que no sé si, hablando desde un punto de vista de un hijo de estos terroristas, es lo mismo meter un tiro en Guardia Civil que meter un tiro a la señora Paca que va a cruzar el semáforo. No lo sé, ¿eh? Me imagino que no, pero dijeron que sí, que era lo mismo. Poner una bomba en un supermercado que poner una bomba en el coche de Carrero Blanco, que poner una bomba pues en los coches patrulla que pasan de la caravana de la Guardia Civil y meterles ahí un coche. Es lo mismo. Entonces, bueno, pues... Y ahí perdieron toda la credibilidad que tenían, la poca credibilidad que tenían. O sea, Eso también lo he escuchado de varias personas que me han contado. Había incluso, podemos llegar a decir que podían llegar a tener simpatizantes que no eran ni siquiera del País Vasco. Sí, exacto. Había una corriente de gente extraña que llegaban a... No a decir que estaba bien. Sí, exacto. Pero que no te decían que estaba mal, ¿sabes? Exacto. O sea, ese tipo de personas... Bueno, pues sí, bueno, que se jodan, no sé. Pero sin embargo en ese momento se acabó. Pero ahí se acabó. Eso se acabó. Sí. Y luego tuvieron todavía, o sea, yo pienso que ahí la cúpula de ETA... ahí, no midieron bien. No, y pienso que hubo discusión entre ellos, en fin, ahí eso acabó súper mal. Entonces, eso fue el principio del fin de ETA. Aunque tardó años, pero fue el principio del fin de ETA. Fue exacto.
Pero luego... bueno, parece que no tuvieron bastante ese junio, si no me equivoco, de ese año, que luego además, a finales de año, en diciembre, realizaron otro atentado con un coche bomba en la puerta del cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, que dejó 11 fallecidos. Sí, o sea, sí, fíjate, sí. para que, lo que tú decías, de que a ellos no les importaba acabar con la vida de uno que acabar con la vida de otro. O sea, no tenían ningún... y creo que estaban en una... ya empezó una deriva ideológica y una deriva de su razón de ser. Asesinato indiscriminado. Entonces, entraron en una fase de... Eso sí que fue. Si lo otro era terror, esto era terror del bueno. Porque dices, hombre, ya como ciudadano, ya, no sé, voy a ir a comprar aquí, me va a estallar una bomba, voy a pasar por ahí, me va a estallar una bomba, me voy a comprar al supermercado, puedo ir a comprar al supermercado. Claro, ya la persona civil, ya estábamos en alerta de decir, hostia. No, exacto. Aquí ya no está nadie a salvo. No, claro. Es más, de hecho, me hice aquí un apunte que, por si se me olvidaba, que lo hice aquí. Debido a ese atentado, aquí empezó a verlo la sociedad española como uno de los mayores peligros del siglo. Sí, exacto, cuando hacían las encuestas y tal, pues no me les preocupa, pues coño, el terrorismo. Claro, el terrorismo, porque podía afectar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque nos convirtió a todos en vulnerables. En un objetivo. Y en vulnerables, o sea, no tenías tu conciencia de tu vulnerabilidad, dada tu libertad como ciudadano, hasta no digo hasta ese momento, en Cataluña sí, o sea, en Barcelona y eso sí. Porque luego pasó otra cosa en Cataluña que acabó ya de decir, bueno... Sí, ahora llegaremos a él porque fue otro episodio, claro. Pero que marcó. Claro. Pero bueno, ahora nos vamos a después del atentado que también tuvieron en Zaragoza, vamos a saltar al año 88, donde se intentó hacer un acercamiento para rebajar un poco esto. Entonces los partidos democráticos vascos firmaron en enero un acuerdo para la normalización y pacificación de Euskadi, más conocido como el Pacto de Ajuria-Enea. Sí, Ajuria-Enea. Exacto. Sí. ¿Tú me sabes decir algo de esto? Sí, me acuerdo. Para mí fue una pose televisiva. Básicamente, sí, no fue real, no fue algo que pudiera acabar realmente con todo esto. Sí, bueno, hicieron el pacto, sí, porque esto no puede ser, porque tal, bueno, para arrinconar a esta gente, Bueno, pero luego surgió un partido político de esto, ¿no? Luego surgió un partido político de la banda terrorista. Bueno, de hecho todavía está. Sí. A mí que me lo vendan como quieran, pero... Bueno. Luego vamos a ir de lleno con eso cuando finalicemos con pero claro, Sí, que quiero tocarlo, pero vamos a ir por parte. Luego ya nos saltamos, en los paralelos acuerdos de Madrid, en noviembre del 87 y Navarra, octubre del 88, sientan las bases del consenso mínimo para afrontar el terrorismo desde la política, cosa que obviamente tampoco funcionó. Luego al 89 ETA declara una tregua en enero y se abre un proceso de diálogo con la banda terrorista con representación de gobierno con Argel, como me has dicho tú antes. Representaciones de Argel. Exacto. Finalmente la tregua se ve truncada en abril de ese año cuando ETA vuelve a asesinar, acabando con la vida del guardia civil José Carlos. Claro. Todo, como quería decir antes, un poco con el tema, ¿no? de cara a la galería, ¿no? Todo y porque ya estaban en la deriva, ETA. Pienso que ya les daba igual. Entonces buscaban algún tipo de rédito y de beneficio que les pudiera... Y me imagino que el gobierno dijo que una mierda. Exacto. Y ya está. Seguíamos siendo vulnerables. Muy vulnerables. Seguíamos siendo vulnerables y seguíamos estando en manos de 4 taraos que te la podían pegar pues cuando quisieran. Simplemente cuando quisieran. Voy a dar un detalle que de esto me acuerdo perfectamente porque con el atentado de Hipercor, por primera vez se oyó aquí en Barcelona lo que se denominó por parte de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado la Operación Jaula. ¿Vale? No he escuchado. Entonces, ¿qué hizo la policía? Cerró todos los accesos, ¿vale?, a la ciudad de Barcelona. Con controles, puso un control. ¿Cuánto tardaron en realizar eso? No lo sé, no me acuerdo. Pero yo sé que luego cogí el coche para ir a determinado sitio y ya estábamos todos ahí encapsulados, unas caravanas de la hostia, tal y cual. Y pum. La policía metralleta en mano, supongo. Hombre, no había para menos. Pero, aún y así, los etarras pasaron. No los cazaron. Pero sí que los identificaron en un control, pero no los pararon. Sí, sino que los siguieron. Y creo que si no recuerdo mal, y hasta ahí puedo leer porque el resto de la historia lo tendría que consultar y tal,
fue en Zaragoza donde los engancharon. El comando... El comando que hizo aquí el atentado. 2 de ellos, no sé si fueron más o menos, pero 2 de ellos los Bueno, mira, ya que has tirado del hilo este, lo intentaré buscar información y la dejaré por aquí abajo. Míratelo también. porque creo que todos criticamos en ese momento, ¿no? Hostia, pero bueno, como había pasado lo que había pasado y tal, pues muchos lo llevamos como una cosa, pues bueno, va, pues hay que estar aquí 2 horas, pues estamos 2 horas, la policía, el maletero, el tal y cual, no pasa nada, no tienes nada que esconder, no pasa nada. Y sí un acierto por parte de la policía, cuando los identificaron, no intentaron, porque si los vas a detener no deja de ser un enfrentamiento, y en ese momento un enfrentamiento, un control de policía, tal igual, era saber tú cómo hubiera acabado. No, bien visto, porque podía involucrar a creo que fue un gran acierto por parte de la policía. Sí, estoy de acuerdo. Hacer ese seguimiento y tal igual, y bueno, por eso que la policía hace lo que puede, ¿sabes? Muchas veces... Sí, porque al final la gran mayoría de la parte... O sea, la gran mayoría de la policía no son todo lo que hablábamos los de arriba. Al final la policía la forman gente como nosotros, claro, que supongo que quieren acabar con este tipo de cosas para que sus familias vivan tranquilamente. Exacto. Igual que lo que vivimos a día de hoy. Entonces, siempre hay que... La juventud que tenga muy claro, ahora que está todo tan revuelto y tal, que la policía son los únicos que te van a echar un cable, tío. Cuando estés en problemas es la policía la que te va a echar un cable. La pena de hoy es que no tienen a su disposición los medios que deberían ser oportunos. Claro, porque eso ya es histórico. Pero bueno, ahora sí hay más medios y hay más de eso, pero sobre todo es una cuestión social, ¿no? O sea, a nosotros quien nos protege es la policía. No nos protege nadie más. Entonces, en determinadas situaciones, pues hay que dejar de tocar los cojones, como vemos en algunos programas de televisión con la policía, te paran, te identificas... Y si no tienes nada que esconder, pues nada, no pasa nada, sigues tu camino y adiós, no pasa nada. No estamos en una época de represión como nos quieren ver algunos, que tal, que igual, no, hombre, no. No, hombre, no, que luego ellos son los que van a correr. Que muchas veces lo que se suele dar luz en estos tipos de programas, que estos son las ovejas negras. Ya, pero la sociedad está como está. Entonces lo que no puede ser es que estás continuamente emitiendo vídeos de cómo se agrede a la policía, cómo se da igual, o sea, no, tío, o sea... Tú pones vídeos de cómo ejecuta la policía su trabajo y cómo tal y cual, y cómo los detiene y cómo se los llevan. Ese es el orden. El desorden es promover vídeos de lo contrario. O sea, tío, si los que van a correr para salvarte luego son ellos, si los que te han de proteger son ellos, y estáis promoviendo vídeos por TikTok, por las redes sociales y tal, de todo lo contrario, de cómo les escupes, de cómo tal y cual, de cómo... No, tío. Sí, dejándolo dejando a la policía, venga, por favor, hombre. No, hombre, no puede ser. No, estoy de acuerdo. Cierro paréntesis. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a lo que fue otro año muy duro también, sobre todo para lo que Cataluña se refiere, porque vamos a hablar de lo que fue el famoso atentado de Vic en la casa cuartel de Vic. O sea, si el atentado de Hipercor fue una burrada... Esta fue ya el me pongo la medalla de hijo p*** número 1 del mundo. El 29 de mayo se cumplen 20 años del atentado contra la casa cuartel de Vic, en Barcelona. Aquel día ETA hizo estallar un coche bomba que provocó la muerte de 9 personas. 5 eran niños. Además perdió la vida un policía municipal al ser atropellado por una ambulancia que intervenía en el rescate de las víctimas. El vehículo utilizado por los terroristas estaba cargado con más de 200 kilos de explosivos repartidos en bombonas de butano. Al día siguiente de la masacre, la Guardia Civil desarticuló el Comando Barcelona en un chalet de la localidad barcelonesa de Lliçà d'Amunt, después de un tiroteo en el que murieron 2 de los autores del brutal ataque. El atentado de Vic es uno de los más sanguinarios cometidos por ETA, tras el de Hipercor, también en Barcelona, en el que murieron 21 personas, y el perpetrado contra la cafetería Rolando, en Madrid, que provocó 13 víctimas mortales. También en Madrid perdieron la vida 12 guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana, y 11 más fallecieron en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Sí, porque esto fue directamente en una casa cuartel donde allí no residen solamente guardias civiles, sino que residen también sus familias. Las familias, ahí están las familias. Básicamente, y allí terminaron con la vida de 10 personas, 6 de ellos críos. Claro. Y dejando a más 44 personas heridas, de algunos de muchísima gravedad. Para que nos entienda la gente, el atentado se hace con un coche o con una furgoneta cargada de explosivos tirado contra la puerta. Y bueno, pues si salta a la puerta, pues entra en el patio y explota.
¿Qué hay en el patio? Pues los críos jugando, el otro pasando por allí, la mujer pasando para allá, en fin, duro, pues eso es lo que hay. Muy duro. Personas Puede parecer, en su vida privada. Correcto. Puede parecer, o sea, voy a hacer otro paréntesis como has hecho tú, puede parecer muy duro lo que estamos explicando, pero es historia de España, es historia del terrorismo en España, en este caso referente a ETA, y una vez más voy a hacer énfasis, si habéis llegado hasta aquí, que lo estamos explicando porque no queremos que se olvide esto, porque fijaos toda la gente que fue víctima de ETA. Políticos, bueno, y ahora vendremos con el momento político, porque aquí, aparte, en los 90 se empieza a endurecer los asesinatos a políticos, pero políticos, policías, familiares, gente de a pie como tú, como yo, como el que pueda estarnos viendo. Claro. O sea, por eso sé que me voy a poner pesado, pero no olvidéis esto, no lo olvidéis, porque esta gente se disolvió, pero sigue estando ahí. Y lo explicamos porque esto nos va a dar pie para un futuro, voy a explicar Alberto, podcast sobre el otro terrorismo. El que de verdad nos amenaza. Exacto. El que está ahí esperándonos. Y por eso hay que ser consciente de lo que es el terrorismo, de lo que significa para nosotros y de lo que se nos puede venir encima. Y hay que ser... Inminentemente. Sí, inminentemente. Y gracias, y eso hay que decirlo, a la inteligencia, al centro de información del CNI, a los fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, no tenemos la cantidad de atentados que esta gente programa contra nuestro país, porque se abortan. Porque aquí tenemos la mejor policía antiterrorista del mundo. Que nadie lo dude. Que nadie lo dude. Entonces, totalmente. Pero ahí está. No, y eso, Alberto ya. No, eso no lo digo yo ni lo dice nada. O sea, entonces, ya dirá Alberto lo del podcast y tal igual, pero no deja de ser una advertencia y una manera de que queremos de que se conciencie la ciudadanía de lo que luego nos puede venir y de lo que es el terrorismo de realidad, en la realidad. Exacto. Al final del podcast, si no te parece mal, tocaremos el tema, haremos un pequeño pic de esto que estamos hablando. Y bueno, ya ahora vamos a dar paso a lo siguiente y lo tocamos al final del podcast porque va a ser interesante. Vale, vamos al año 92, año también muy, muy oscuro para la sociedad española. La policía detiene por vez primera a toda la cúpula de ETA en Vidal, Francia. En marzo ETA da por terminar su campaña contra la autovía de Leizarán, Pamplona, al alterarse el trazado del primer proyecto con 3 asesinatos y decenas de atentados. Sí. Aquello fue... Luego también dejo como pequeño dato que no viene al caso, pero también año marcado por los terribles crímenes de Alcácer. Entonces aquí pasamos por un año bastante oscuro, pese a que también tuvo sus luces, como fue las Olimpiadas del 92 y la Expo del 92, la inauguración del AVE de Madrid a Sevilla, para que Felipe González pudiera ir. El Barcelona gana la Liga de Campeones en ese momento y demás, pero bueno, no dejó de ser también un año oscuro. ¿Un poquito de whisky? Sí. Muchas gracias. Y quería puntualizarlo esto, la verdad, porque fue también un año de eso, de luces y sombras y demás. Luego ya saltamos, aquí vamos haciendo saltitos un poquito más grandes, vamos a puntualizar los momentos clave. Entonces saltamos al año 95, donde en enero ETA asesina al dirigente del PP vasco y teniente del alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Luego, en el 1996, secuestra en enero al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, no sé si conocerás este dato, exigiendo a cambio la liberación y el traslado de los presos de ETA a cárceles del País Vasco. Porque en ese momento, no sé ahora en qué año fue, se había empezado a realizar el reparto de los presos de ETA en diferentes cárceles, pues para que no hicieran sus cosas. Y demás. También pues porque, a ver, tú quieres ir a ver a tu hijo que está preso, pues coges un avión y te vas a las Canarias, que está allí preso. Claro. No tienes por qué tenerlo al lado de tu casa. Totalmente. Es un criminal. Y como criminal, Y bueno, terrorista. Criminal terrorista, exacto. Y luego, aparte, que yo creo que también lo hicieron un poco del punto de vista táctico de no tener a todos los etarras en una prisión que pudieran hacerse allí de plan colegueo y demás. Entonces, sí, pero bueno, el acercamiento de los presos políticos al País Vasco siempre fue una reivindicación siempre de los familiares, de la sociedad que estaba un poco alineada con el tema, con los
Ribatasunos y toda la gente esta. Sí. Luego quería recalcar este secuestro porque fue muy clave, porque fue el secuestro más largo que realizó ETA, de hasta 532 días en cautiverio. Y bueno, parecía que había acabado algo muy oscuro, pero nada, simplemente... En un zulo de mierda. En un zulo de mierda, exactamente, sí, sí. Yo ya aquí ya me empezó a acordar ya, porque yo aquí ya tenía 7 años. Estas cosas yo me acordaba como desde mi niñez, que ya empezaban a abrir telediario, y esto también fue muy sonado. Pero bueno, lo opacó totalmente cuando pocos días después Miguel Ángel Blanco es secuestrado y asesinado. Miguel Ángel Blanco era concejal del PP en Hernúa, pero bueno... Eso fue terrorífico. Fue terrorífico totalmente, sí, sí. Esto ya sí que me acuerdo. Una larga espera, como si tuvieras un reloj de arena ahí delante. Y fue una larga espera y todos esperábamos, porque ahí estuvo todo el país. Todo el país se volcó totalmente. Estuvo en vilo, todo el país ahí en vilo. Y hostias, mira, se me pone los pelos de punta porque lo recuerdo perfectamente. No, es que hasta yo ya eso sí que lo recuerdo. Como esperábamos que realmente lo liberaran. Sí. Yo personalmente no pensé que lo ejecutarían. No lo pensé. Yo creo que como tú mucha gente lo pensó. Y sí, le pegaron 2 tiros en la nuca. Sin embargo. Que creo que cuando lo recogieron todavía tenía señales de estar vivo. No sobrevivió, pero... No. Yo creo que ahí se equivocó. Ahí hubo una gran manifestación a nivel nacional. Ahí sí que en realidad se les puso a la cruz ya por todos lados. O sea, por todos lados. Yo creo que esto, una vez más, como el atentado al Hipercor, fue otro punto de inflexión de ETA, donde yo creo que ahí se equivocó. Ahí empezó la deriva. Ahí empezó. Si ya en 87 se puso en contra a todo un pueblo, ¿no? Aquí se puso ya... Claro, que no, vamos, ya te digo, por todos lados. La cruz se les puso por todos lados. Porque sí que es verdad que era un objetivo político, pero tenemos que recordar que al final que era una persona muy querida por el pueblo, porque era una persona como tú y como yo, que simplemente había acabado como político, pero era una persona de a pie, era obrero, de hecho, si es que el hombre era obrero. Sí. Fue una presa fácil. Y eso dolió, eso caló mucho. Y luego la espera, ¿no? Esa espera interminable. Plazo de 48 horas, tal y cual. Si no tal, pum, lo ejecutaremos. Toda la gente salió con las manos blancas. Con las manos blancas. Tal igual. O sea, sí, con las manos blancas. Que fue, sí. Yo creo que el movimiento ciudadano más importante que ha habido en este país. Sí, se movilizó muchísimo. Vamos, es que yo me acuerdo perfectamente que ya tenía 7 años y ya empezaba a tener, ya tenía conciencia, y yo me acuerdo que eso abría los telediarios a diario diciendo y viendo lo que dices tú, de verdad, que ahora no me acordaba, pero me lo ha recordado, lo del gesto de las manos pintadas de blanco, es verdad, sí, totalmente. Aquello fue, ya te digo, la espera, o sea, esa agonía, hostia, y era el único tema de conversación. La gente, hostia, estos cabrones te los liberarán y tal, ¿y qué ha pasado? ¿Han hecho algo? ¿No? Sí. Brutal. Sí. Además que después de esto, de este hecho atroz, ¿no? se pidió la cabeza de ETA a nivel nacional, mediante manifestaciones activas, pasivas y de todas las maneras. Sí, esto marcó mucho. Esto sí que puedo decir que lo recuerdo yo, porque ya aquí sí que tenía cierta conciencia y esto lo recuerdo perfectamente. Sobre todo estar en casa de mi abuelico, que en paz descansen, ahí viendo el noticiero del mediodía y abrirlo. Sí, esto fue muy duro. Luego ya saltamos a septiembre del 98, cuando pocos días después de firmarse por todas las fuerzas aversales el Pacto de Estela a favor de la soberanía de Euskadi, ETA declara una tregua que califica como indefinida y sin condiciones. Poco tiempo después, en diciembre del... Arnaldo Otegui. Arnaldo Otegui ahí. En diciembre del 99, ETA pone fin a su tregua. Aquí, como bien has dicho tú, hay un personaje que tuvo bastante que ver. Ahí lo has dejado. Sí. Ya nos vamos a lo que fue un nuevo siglo y un nuevo milenio. Nos saltamos al año 2000, donde Fernando Buesa, miembro del Partido Socialista, para que veamos que no tenían ningún tipo de complejo en acabar con gente de la izquierda, de la derecha, de lo que fuese.
del Partido Socialista es asesinado por ETA en febrero junto a su escolta, el ertzaina Jorge Díaz Elorza. Luego, en ese mismo año, se firma el acuerdo por las libertades en contra del terrorismo entre PP y PSOE en diciembre. Por fin se pusieron de acuerdo en algo. No, bueno, en aquella época sí, todavía, claro. Sí. En los años que siguieron a la ruptura de la tregua de ETA, asesina a numerosos políticos de ambos partidos políticos, así como intelectuales, críticos, policiales, militares y demás. Yo en el año 2001, por la parte que me toca, aquí asesinaron en Barcelona a Ernest Lluch, que había sido ministro de Felipe. Era una persona que tendía puentes con el País Vasco, o sea, una persona enamorada de San Sebastián, tío. Sí, no se entendía muy bien. Entonces le pegaron 2 tiros ahí en el parking de su casa y, hostia, tampoco lo entendimos, ¿eh? O sea, no se entendió, no se entendió nada de eso porque... De hecho, es que todo lo que relacionado a Cataluña no se entiende bien porque siempre han sido unos pueblos muy unidos, porque han tenido acordes ideales de independización y demás, entonces no se entendió muy bien porque llegaron a hacer estos asesinatos y estos atentados terroristas tan atroces, la verdad. Sí, me acuerdo que yo salía de estudiar y venía a hacer un curso justo, esto era la calle Caldera Reig, pues yo estudiaba detrás y sí pasé por ahí, veía todo acordonado ahí, digo, hostia, qué raro. Y había hecho, pues nada, 1 hora o algo así, que habían asesinado. Eso fue por la mañana. Tú cuando llegaste a casa y viste los noticieros, flipaste. Pero, claro, y luego cuando nos enteramos, digo, hostia, tío. Que se han cargado a Lluch, tío. Sí, y esa es la historia. Y luego ya, pues bueno, se acabó. Empecé desesperada a quitar escombros de encima de la niña y conforme iba viendo su cuerpo, sabía que mi hija moría. Los cristales se me incrustaban en los pies y mientras bajaba y los llamaba hijos de puta. Absténgase usted de estas expresiones, señora. No quiero que haya ningún otro niño asesinado por ETA. Que sea mi hija la última niña a la que estos asesinos puedan acabar con su vida. Sí, aquí he hecho un pequeño resumen de pinceladas. No me quise extender ya aquí. Desde el 2004 al 2011, simplemente quiero puntualizar que durante estos años se declararon varias treguas y altos al fuego que van diciendo que se hacen, luego los cancelan y tal, dicen que van a parar, luego que sí, luego que no. Ellos siguen haciendo pequeños asesinatos, secuestros y demás, hasta que finalmente en el año 2011 una ETA muy débil acaba realizando un alto al fuego permanente y definitivo, desarticulándose a la banda hasta nuestros días de momento. Sí. Y así fue. Así acabó ETA y comenzó la política. Exacto. Luego, antes de irnos un poco con el debate y tal, quiero poner ya como colofón final aquí. Tras 40 años aunque tuviera más la historia de ETA, tras 43 años de lo que se empezó, de los asesinatos, de poner coches bomba, atentados y demás, 43 años, ETA y otras organizaciones terroristas afines a ellos acaban con la vida de más de 845 personas y dejan a otros tantos miles de heridos y truncados de por vida. Sí. Ahí está el dato. Se dice pronto, o sea, parece poco, 845, pero claro, no nos quedemos solo con esa cifra porque es lo que está alrededor de todo eso. Porque claro, cuando tú truncas la vida de 845 personas, estás truncando la vida de toda su familia alrededor, mujer, hijos, padres, madres, sobrinos, primos, nietos, o sea, amigos, todo. Así que, una vez más, voy a ponerme pesado. Por favor, que esto no se olvide, tío. No se olvide, lo pido por favor, porque 2011. 2011, ¿eh? Sí. 14 años. Ahora en 2026 va a hacer 15. Ayer. Para nosotros, ayer. Porque parece que hace años, pero ayer. Esto fue ayer. Sí. Y ya con esto, pues si quieres,
damos paso un poquito a lo que es el debate, cosas que creas que nos hemos dejado un poquito en el tintero o cosas que quieras puntualizar y demás. El terrorismo de ETA en España fue esto, o sea, esto. Puedes entrar a ahondar mucho, puedes investigar lo que quieras, puedes estar igual, pero a grandes rasgos y a grandes pinceladas. Pues, sí, a ver, yo sé que bueno, luego es verdad que lo quería comentar. Yo iré dejando imágenes entre medias de nuestra conversación y de nuestros puntos que hemos ido realizando aquí. Iré dejando pequeños fragmentos, sobre todo de noticieros que abrieron de noticias que abrieron los noticieros, recortes de diarios. Dejaré incluso pequeños fragmentos de gente que sufrió este tipo de atentado donde perdieron de esto, gente hablando sobre sus experiencias, que hay muchas personas. Luego también dejaré aquí algún fragmento donde etarras o exetarras dieron entrevistas a ciertos periodistas. No sé si sabes a quién me refiero. Donde para nada se arrepentían de lo que habían hecho, ¿verdad? Bueno, yo no vi viendo a su puta bola allí, no sé si en Venezuela o en un país de estos allí que tiene un bar allí tan de tranqui. O sea, sí. O sea, con los vídeos, con los cortes que ya los veréis, que los iré dejando entre medias, o más de unos que no lo conozcáis, os vais a echar las manos a la cabeza con las barbaridades que llegan a decir y las historias que llegan a contar las víctimas, porque es muy fuerte, muy fuerte, la verdad. Sí. Es un segundo. Un segundo te trunca la vida. Te trunca la vida, efectivamente. Entonces no sé si tienes algo más que comentar. Lo que digo no... No, yo simplemente apoyar lo que tú dices respecto al tema de que no se olviden estos temas porque el terrorismo está ahí. Otro tipo de terrorismo, sí, pero lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí, exacto. Entonces, este terrorismo de ETA es a base de organización, a base de comandos y tal y cual, y luego, pues, lo que se nos viene encima, seguramente, es un terrorismo, pues, diferente, que es el terrorismo yihadista, que es a base de células de lobos solitarios y tal y cual, exacto. Mucho más incontrolable, mucho más indetectable, mucho más tal, y más eso. Y repito, y que gracias a nuestros servicios de refuerzo de cooperación, de inteligencia y tal, pienso que no están más... Sí, este es un tema que en un principio, ¿te acuerdas que hablamos para intentarlo hablar todo en el podcast? Pero creíamos que iba a ser un poquito forzado y que nos íbamos a extender demasiado. Es muy largo, muy largo. Así que si todo funciona bien, pues lo veréis en un podcast más adelante. Cuando tú digas, donde hablaremos sobre el especial, sobre el yihadismo, los atentados de Al Qaeda y demás. Mira, ahora que se me ha venido a la mente, quería hacer una pincelada del tema de la conversión que tuvo ETA cuando ya tuvieron su final alto al fuego, de la reconversión de muchos de estos etarras a lo que es el mundo político, ¿verdad? No sé si tú cómo lo ves esto, ¿estás más de acuerdo, estás más en desacuerdo? Yo simplemente tengo que decir que cuidado, porque esta gente es verdad que ahora no está delante... No se pone al frente con un arma, pero su manera de pensar es la misma, ¿eh? Yo, un señor que empuña un arma y te pega un tiro por detrás en la nuca, no tiene ningún peligro. No creo yo que tenga capacidad de arrepentimiento. No lo creo. No. Porque, repito, es un cobarde. Entonces, que se haya arrepentido, no lo veo por ningún lado. Que hay gente que sigue pensando lo mismo, seguro, porque es un tema político, es un tema de creencia. Los ideales son los mismos. Los ideales son los mismos. Que para conseguir eso han pensado que no es necesario recurrir a la violencia, pues me alegro. Sí, me alegro. Sí, pero al igual que ellos piensan que no es necesario, igual un día dejan de pensar que no es necesario y vuelven a las andadas y dicen, pues sí que es necesario. Porque te digo, arrepentimiento, no sé. Y aquí no le veo yo mucho arrepentimiento. Y aquí entra lo que bien he dicho antes, el dicho este que no sé si lo he dicho bien, el que olvida, por eso no queremos que se olvide la historia. No. Porque el que olvida su historia está condenado a repetirla. Esto es la historia de España, entonces la historia cumple etapas cíclicas, por lo tanto estamos ante una época yo no digo del terrorismo de ETA o el terrorismo vasco, porque ya no creo, pero sí de otro tipo de terrorismo. Al fin y al cabo, es una manera de lucha
Y sembrar el terror en la población civil, pues es lo más fácil. Y en especial este tipo al que nos estamos refiriendo ahora mismo es un tipo de lucha muy, muy eficiente, porque puede acabar con muchas vidas y muy fácil de realizar, porque son personas que se autorradicalizan. Se autorradicalizan, claro. Y en un momento dado se les va la olla y ya está, le cogen un machete, y ahora lo estamos viendo, apuñalamiento. Sí, totalmente. Bueno. Pero bueno, este tema lo vamos a tocar en ya lo veremos, porque creemos que igual que este es muy interesante. Este es un tema que lo he dicho, que no queríamos que se olvidase, queremos que se recuerde y que la gente sepa lo que te hizo, pero sí que es verdad que el otro tema de terrorismo que queremos tocar es un terrorismo mucho más reciente incluso que el de ETA, y además un terrorismo que, ojo, cuidado, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo ahí. Es terrorismo de la vuelta de la esquina. Totalmente. Bueno, no sé si qué te parece, lo ves bien el podcast y quieres comentar alguna cosita más. No, yo creo que ya está. ¿Estás contento? La idea más o menos era esta y creo que con lo que comentamos ya está más que resuelto. ¿Estás contento de haber vuelto a la segunda temporada? Claro, hombre. Había ganas, ¿verdad? Sí. Sí, yo me alegro. Todo es fabuloso. Ya tenía ganas de que volviese esto. Sí. Yo también. Y para cuando queráis, un podcast que ya os avisará Alberto. ¿En qué cojones de país estamos viviendo? Esto ya lo dejamos para cuando tú... Muy bien lanzado. Pues nada, nos vamos a despedir. Recordamos una vez más redes sociales, ya lo sabéis, lo hemos dicho al principio, Noctámbulos Despiertos, en Instagram, en TikTok y X. Luego ya tenéis para verlo en YouTube y escucharlo, y para simplemente escucharlo, pues iVoox, Spotify y Apple Podcast. Y simplemente es eso, volvemos... Esperamos que os guste. Esperemos que os guste, sobre todo... Que os haya sido ameno, que no os hayamos aburrido aquí. Sobre todo esperemos que la gente colabore con el tema comentarios, con el tema like, suscribirse, compartir, porque, coño, hemos tenido... Parece que no aquí hay faena, ¿eh? Esto yo sé que he ido mirando datos, pero me he tirado a mi historia. Que yo no era una persona muy estudiosa en la ESO, pues aquí me he cogido y me lo he empollado, me he hecho mi resumen y tal para puntualizar, porque claro, al fin y al cabo son cosas que durante un año sí que lo viví cuando era pequeñito, pero más años atrás... Te digo, yo hablo de recuerdos y hablo de la experiencia personal. Te digo, nosotros hablamos desde el punto de vista del ciudadano. Hay expertos en terrorismo que te pueden decir, hombre, pues esto, pues lo otro, pues sí. Nos hemos tenido profesores, gente que nos ha hablado de terrorismo, que da igual. Pero bueno, nosotros nos limitamos a dar una visión nuestra. Exacto, una visión a nivel de usuario, de persona que se ha informado, que ha vivido quizá alguno de estos tipos de y persona que históricamente pues lo ha vivido. Por la edad, pues se ha vivido y ya está, claro. Sí. Así que nada, esperemos que esto lo tengáis en cuenta y le deis cariño al vídeo. Tiré para arriba como fue así el de Alcácer y bueno, el podcast sigue adelante porque le estamos poniendo la mayor de las ilusiones. Hoy ya lo estáis, supongo que ya lo veréis, estamos estrenando un nuevo formato de vídeo. Cámara aquí y cámara aquí. Micrófono nuevo, inalámbrico. Aquí ya estamos empezando a subir un poquito el nivel, así que esperemos que la gente empiece a agradecer un poquito estos movimientos. ¿Alguna cosita más que comentar, Santi? Nada, pues eso, dar las gracias. Bien. Gracias por vernos, por escucharnos. Y por mi parte nos vemos en el siguiente que Alberto me invite. Por supuesto, aquí está. Pues nada, muchas gracias. Desde aquí nos despedimos. Chao.